La esperanza de vida rondaba los 40 años. Pese a algún que otro contratiempo, la esperanza de vida en Europa no ha hecho más que aumentar hasta superar los 80 años. Nuestro viejo continente hoy está lleno de personas mayores. Y con la llegada del coronavirus hemos despertado ante la realidad. Ein Altenheim in Würzburg. Dort starben mittlerweile 13 Menschen an Covid-19. De que tenemos una cuenta pendiente con la gestión del envejecimiento. Cominciano a morire i primi ospiti, in solitudine e con poca assistenza. According to estimates from countries in the European region, up to half of those who have died from COVID-19 were resident in long-term care facilities. This is an unimaginable human tragedy. En España la situación es más que un fiel reflejo del panorama europeo. En nuestro país vivían en residencias de ancianos más de 19.500 de los muertos por COVID-19 o con síntomas compatibles, equivalente al 70% de la cifra oficial de fallecidos. Me ha confrontado a una situación que sobre todo no esperaba ver en Europa. Tengo experiencia trabajando en algunos países en África, en Centroamérica, en situaciones muy duras, ¿no? En una epidemia de cólera en Haití, pero es muy diferente cuando vas al sitio de trabajo caminando y encuentras esta situación tan compleja, de tanto sufrimiento a escasos metros de donde vives. La dimensión del problema la da Jimena Di Lolo, que ha recorrido medio mundo luchando contra catástrofes con una ONG y que pasó a ayudar en residencias de Soria. Soy médico y con un equipo de logista y enfermera entrábamos y mirábamos la situación y había primero mucha confusión. Muy devastador humanamente, ¿no? Porque realmente primero que en un estado físico muy deteriorado y con signos muy claros de angustia y desesperación. Las residencias no pertenecen al sistema sanitario, con lo cual la gente que estaba en primera línea atendiendo el lugar donde sabíamos que iba a haber una epidemia más fuerte, no estaba preparada en términos de recursos de conocimiento, de formación para enfrentar lo que es el control de la infección, que como sabéis implica el uso de los equipos de protección y todo esto que es muy complicado. Lo que nos reportaban al principio sobre todo es necesitamos manos porque tenemos la mitad de la plantilla enferma y realmente todo lo que implicaba mover un paciente de un sitio a otro para sectorizar entre área limpia, área COVID, etcétera, requería mucho trabajo y no podían, o sea, físicamente estaban agotados. No estábamos preparados nadie, ni residencias, ni hospitales, ni domicilios, ni sanidad, ni servicios sociales, ni España, ni Italia, ni Estados Unidos, ¿no? Esto no es una cuestión de color político. Hay comunidades donde el virus prácticamente o ha tenido mucho menor efecto y hay otras comunidades, Madrid destacadamente, Cataluña también, en las que ha tenido mucho más efecto. Eso es lo que tenemos que hacer, analizar qué ha ocurrido para aprender y corregir todas las cuestiones que sean necesarias de forma inmediata.
El problema no ha tenido color político. En Aragón, con una coalición liderada por el Partido Socialista, un 84% de los fallecidos con síntomas y confirmados por coronavirus estaban en residencias. En Castilla y León, gobernado por Partido Popular y Ciudadanos, el 68%. Y en Cataluña, con mando independentista en plaza, un 73%. Aún así, cuando la crisis estalló, hubo a quien le sobraba la ayuda de un ejército que sí acabaron necesitando. I a desplegar l'exèrcit, per mi, personalment ho trobo un gramassa que és del tot innecessaris. Tenían dudas. Si nosaltres necessitem reforços de qui sigui, ho farem, entre altres coses perquè l'exèrcit espanyol, una part important, el paguem nosaltres els catalans. Solo un día después, la Asociación de Familiares de Ancianos que representa María José les pedía que se quitaran las dudas. Las residencias en Cataluña no tenían recursos suficientes. El 23 de marzo nos dirigimos a la Consellería de Salud y a la de Afers Socials y Familias diciéndoles que nosotros teníamos muy claro que en las residencias no se iba a poder atender a los enfermos. Primero, porque hay poco personal, porque no había espacio para poder aislar a los ancianos, porque muchísimas habitaciones son dobles. María José es portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1. Denuncia que la Generalitat hizo un protocolo que supuso que parte de los mayores en residencias no fueran hospitalizados durante la pandemia. Hubo un protocolo que es el que nosotros descubrimos que existía a final del mes de marzo. Se daban instrucciones, recomendaciones, entre comillas, ¿no? De qué había que hacer en función de la edad de la persona y de sus patologías previas. Y se hablaba de limitar el esfuerzo terapéutico. Pues es una manera muy fina, creemos nosotros, de decir, si somos mayores y están mal, no me lo envíes. Hay en algunas residencias que los directores han sido menos finos, ¿no? Y le han dicho por escrito en correos electrónicos a alguna de las familias, es que no van a los hospitales porque no me dejan. Pero además, fijaos que aquí habla de asegurar con la atención primaria un seguimiento y curas paliativas. El resultado fue que durante muchas semanas los ancianos no pudieron ir a los hospitales. Los familiares llamaban desesperados a las residencias, llamaban directamente al 061, llamaban al 112 y la respuesta que les daban era que ellos no podían decidir derivarlos, que tenían que hacerse desde la residencia. Muchos familiares han decidido denunciar los hechos. La Generalitat niega a La Sexta Columna haber ordenado no atender a nadie por motivos de edad. En toda España, la Fiscalía tiene abierta una investigación penal a 240 residencias. Nosotros tenemos claro que se han cometido delitos, a nuestro juicio, incuestionables, de negación de auxilio, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente. La magnitud de la tragedia la dan esos 20.000 personas con nombre y apellidos, con sus familiares que han fallecido y en la mayoría de los casos sin ni siquiera poder despedirse de ellos en ese momento, ¿no? Ese es el dato abrumador sobre lo que ha ocurrido. If you haven't been murdered, I can only say, better luck next time. Isabel Díaz Ayuso comenzó la crisis del coronavirus infectándose de él. En este caso di positivo. Y cuando lo anunció, hizo una promesa. Cuidaría de los más débiles ante la COVID. Hay que cuidar a las personas vulnerables, lo que siempre decimos, aquellas con patologías previas y a los mayores. Pero solo 2 días después de decir esto,
la Comunidad de Madrid envió el primero de los protocolos en el que se habla de criterios de exclusión para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales. Lo firma digitalmente Carlos Mur, que era el director de coordinación sociosanitaria en aquel momento del gobierno de la Comunidad de Madrid, y se envía ese mismo día, una hora después de firmarlo digitalmente, a diversos altos cargos de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Políticas Sociales y a los gerentes y directores médicos de los hospitales, que son quienes tienen que aplicar dicho protocolo. Manuel Rico es director de investigación de Infolibre, el medio que ha publicado los protocolos. En varias versiones se habla de criterios de exclusión de derivación hospitalaria. Entre ellos está el deterioro funcional severo, el grave o el deterioro cognitivo moderado. El nivel de dependencia de una persona o el grado de demencia senil de una persona no tiene que ver con sus expectativas de vida si pasa a estar o tiene el coronavirus. Son criterios, por lo tanto, absolutamente discriminatorios. Eso tiene que ser una decisión de los expertos, de los profesionales sanitarios. No puede ser una decisión tomada de una forma política, eso sería una aberración. Cuando se publicó el protocolo, la presidenta de la Comunidad de Madrid se justificó diciendo que era solo un borrador. No hay tal orden, hay una filtración de un borrador, eso es todo. Pero esta orden no se llevó nunca a ningún lugar. Ayuso aseguraba que la orden no fue entregada. Sin embargo, las instrucciones que da este médico del Hospital de Parla son muy similares a las del protocolo de la Consejería de Sanidad. No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Ya no se está negando el tratamiento a los ancianos de residencias. Si tienen, se les está dando antibioterapia para infección bacteriana, y si es un COVID, mala suerte. Entonces Ayuso dijo que no era cosa suya. Los médicos eran los que habían tomado las decisiones. No somos quienes los que estamos fuera, ni los políticos, ni nadie, para cuestionar las decisiones que toman los médicos. Incluso dentro del propio gobierno de Ayuso hay quien advirtió de que ese protocolo era ilegal. El consejero de Políticas Sociales del gobierno de Ayuso del Partido Ciudadanos. Y yo creo que puede ser ilegal, sobre todo en lo que se refiere a la discapacidad. Una persona, porque tenga una discapacidad grave, no hay razón para que no sea derivado a un hospital. El 26 de marzo, poco después de advertir sobre la ilegalidad de ese protocolo por mail, Reyero fue despojado de sus competencias en las residencias, que pasaron al consejero de Sanidad. Ninguno de los dos ha querido responder a las preguntas de La Sexta Columna. No ha habido en ningún momento instrucción de no atender pacientes de residencia. Hoy ha publicado el periódico de Cataluña una conversación telefónica a la que también ha tenido acceso La Sexta Noticias. Hablan ella, Ramona, la hija de una anciana usuaria de esta residencia de Madrid, y una doctora del centro. Esta confirmaba que no podían trasladarla al hospital por el protocolo de la comunidad. Llevarla al hospital, nada, ¿no? Nada, no. Y no tiene criterios para derivación. ¿Y qué criterios serían? ¿La falta de oxígeno? La Comunidad de Madrid tiene unos criterios para los residentes, que son: puede ser trasladado a urgencias todo aquel paciente que tenga infección respiratoria o insuficiencia respiratoria. Okay. 1. 2, que no tenga deterioro cognitivo. Okay. 3, que tenga un parte que sea una persona independiente. Sí. 4, que no tenga patologías asociadas, que no sea hipertenso, que no sea diabético, que no tenga antecedentes de nada. Entonces eso es algo que es ilógico, ¿verdad? Porque pues no puede esperar uno que una persona mayor de 80 años no tenga alguna cosa, exacto. Es que es increíble, ¿no? En todo este tiempo, cuando nosotros hablábamos con la doctora, pues lo que nos decía es que no había derivación, que tenían que tratarla allí porque en el hospital no la dejaban derivar a personas con una incapacidad, que mi madre la que tenía era pues que tenía mucha artrosis en las piernas y no podía andar por sí sola. Rudo.
comunicado de la Comunidad de Madrid, para todos los médicos de las residencias, para los directores y para el personal de enfermería. Luego dicen aquí en la televisión que sí, que se están centrando mucho en las residencias, pues no sé de qué manera se están centrando. La madre de Ramona murió 17 días después de esta llamada. A mí me parece absolutamente incomprensible que a estas alturas el señor Escudero siga siendo consejero del gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde la oposición y la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias denuncian que en Madrid sí se trasladó a algunos residentes, a aquellos que tenían un seguro privado. Cuando les tocaba a ellos ser cuidado, se les ha dejado morir solos, salvo si tenían un seguro privado. Que eso son discriminaciones totalmente inconcebibles e impensables y tiene un tufo clasista impresionante, impropio del siglo XXI. Se llevaran a cabo o no, en la Comunidad de Madrid se hicieron protocolos para ordenar el traslado de pacientes de residencias. Sin embargo, ahora el Partido Popular insiste en señalar a otro responsable por la gestión de los centros. Asumió el mando único de las residencias de mayores, es decir, el único que manda en este tema. El mando único también en el ámbito social, que fue el que se arrogó el vicepresidente del gobierno en una rueda de prensa en Consejo de Ministros. Quizá por eso, cuando a Ayuso se le escapa que la Comunidad de Madrid fue quien gestionó las residencias. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias. Sufre una crisis de gestualidad y nervios explicativos. Bueno, ya estamos, no. Yo lo que digo es que las competencias autonómicas, sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales, a ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas políticas tanto en la sanidad como en las propias residencias. Pero que un político mienta cuando estamos hablando de 6.000 fallecidos en el caso de la Comunidad de Madrid es especialmente inaceptable, porque lo único que está haciendo el señor Escudero y la señora Ayuso son introducir dolor a personas, a familiares que han perdido a un ser querido y lo han perdido muchas veces en circunstancias terribles sin poder despedirse de él y que han pasado por esa situación de dolor. Yo nunca logré hablar con mi madre ni ver a mi madre. Vino mi hermano a visitar a mi madre y se encontró con las puertas de la residencia cerradas. Todo esto sin previo aviso a familiares para decirnos que cerraban las residencias. El 28 sábado nos llaman a las 8 de la tarde, me llaman a mí y me dice que mi madre está empezando a tener bastante fiebre, 38 y pico, y que está muy decaída. El domingo nos llama el asistente social y nos dice que nos vayamos preparando para lo peor. Los rostros de las madres de Aurora y Marimar son dos de las caras que hoy adornan los árboles de este parque de Alcorcón, en Madrid. Son las fotografías de personas que murieron víctimas del coronavirus en la misma residencia pública. A las 4 menos cuartos llamaron a mi hermano para decirle que mi madre había fallecido. Esto ha sido, pues, en 36 horas. Desde el 6 de marzo que yo no la veía y en 4 días todo ha sido descomunal, se ha ido. Sus hijas creen que no fueron trasladadas al hospital por el protocolo de la Comunidad de Madrid. Porque no era apta, porque estaba, como era basal, no era beneficiaria para ir al hospital. ¿Qué es basal? Basal es que está sentada en una silla de ruedas las 24 horas del día, que es de silla a cama, de cama a silla. Concretamente el informe lo pone, no es beneficiaria para ser hospitalizada, por estar en estado basal. O sea, no ha tenido la oportunidad. Antonia, la madre de Marimar, murió con 90 años.
Lucía, la madre de Aurora, con 78. Ambas entraron en la residencia afectadas por enfermedades degenerativas. Al asistente social, cuando ella nos dijo que no esperábamos lo peor, le dije, por favor, dile a la TK, a la Suliar, que esté con ella, que le agarre la mano y le diga, tu familia no te ha abandonado, está contigo. Y me dijo, no te preocupes, que lo haremos. Quiero pensar que sí, por parte de las TKs. Pero imaginaros el sufrimiento de estar ahogándote y no tener a sus hijos, a su marido que no estaba allá, y a sus hermanas, porque éramos una familia muy unida, y no poder estar con ella y pensar que se está ahogando. Y lo peor de esto es que encima ha estado 3 días muerta en la cama sin venir a recogerla a nadie. Incluso una vez fallecidas, durante días no sabían dónde estaban los cuerpos de sus madres. La familia de Marimar tuvo que investigar por su cuenta. Porque pusimos a llamar a hospitales, a los cementerios, a los sanatorios, y una persona del cementerio de Alcorcón nos dijo que no trabajaban con esa funeraria, pero que en Móstoles sí. Y fue el dato clave porque esa persona se puso en contacto con nosotros y nos dijo que mi madre estaba en Móstoles. Perdona. Porque eso ha sido otra. Como murió en el pico más alto, la funeraria estaban con las alas y muere un miércoles y nos llaman un sábado diciendo que vienen los bomberos a por ella. Pero que mi madre está todavía allí, cuando la funeraria nos había dicho que iba a ir al tanatorio de Parla. Y luego encima pedimos el acta de embolsamiento aquí a la residencia y no tienen acta de embolsamiento. ¿Dónde está mi madre? Tanto Aurora como Marimar han presentado ya una querella. Creen que en la Comunidad de Madrid tienen que depurarse responsabilidades. Yo lo único que quiero es que el que haya hecho esto, este mal protocolo y esta mal administración, justicia por mi madre. Aquí en las residencias no tenían todos los materiales necesarios para poderles tratar. Se estaban medicalizando hoteles privados y no se estaba medicalizando las residencias públicas. Estamos de acuerdo que la epidemia nos ha pillado a todos pues con el paso cambiado y que nadie esperaba las dimensiones de esta epidemia. Pero tú tienes que dotar de medios a tus trabajadores para protegerlos y para proteger su salud. Y en este caso, no solamente su salud, sino la salud de los residentes. Una de esas profesionales desbordadas fue Mari Ángeles. Lo que hemos pasado en la residencia ha sido atroz. Atroz. No teníamos, ni siquiera teníamos equipos de protección. Teníamos que abrir las puertas y gritar el nombre de la persona que estaba dentro, a ver si estaba viva o muerta. 6 personas atendiendo a 80 personas enfermas. Probablemente tengamos que ir al psicólogo la mitad de la planilla. Muy mal. Yo llegué a mi casa llorando. María Ángeles trabaja en la residencia Parque Coimbra de Móstoles, gestionada por Mensajeros de la Paz. Es delegada sindical. Están preparando una denuncia contra la dirección y la gerencia del centro. Por todo lo que creemos que se ha hecho mal, por el incumplimiento de todos los protocolos. Protocolos como esta orden del mando único. En ella se obligaba a las residencias a separar a los internos en 4 clasificaciones, de manera que los contagiados no entraran en contacto con los que no lo estaban. Algo que María Ángeles denuncia no se hizo. Aunque desde el centro dicen que los enfermos estaban perfectamente aislados en sus habitaciones individuales. Cuando uno daba positivo o era posible positivo, se le ponía un cartel en la puerta diciendo que tenía que estar en aislamiento COVID, pero que estaba al lado de otro que igual no tenía COVID. Miguel es el presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias.
Han denunciado ante la Fiscalía por incumplir el protocolo del gobierno a la residencia en la que trabaja María Ángeles, a otras 50 más y a la Comunidad de Madrid. No solamente era la obligación de clasificar a los residentes en 4 grupos, sino que además tenía la virtualidad de que una vez hecha esa clasificación a las trabajadoras se les asignaba uno de esos 4 grupos y no podían rotar entre ellas. Entonces, si no se ha hecho la clasificación en 4 grupos y no se ha asignado consiguientemente a las trabajadoras a cada uno de esos grupos, pues se han estado mezclando los residentes y se han estado mezclando las trabajadoras, pues llevando posiblemente el coronavirus de unos residentes a otros, y eso pues ha podido provocar el altísimo número de fallecimientos que se han producido en la Comunidad de Madrid. Hay múltiples denuncias de familiares de residencias donde eso no se aplicó y por lo tanto entienden que pudo contribuir a la expansión del virus. Esta es la mujer ideal al gusto español. La mujer ideal al gusto patrio debía tener ciertas virtudes. Ama de casa, te pasas la vida. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Cuando la tele pública enseñaba a ser una mujer de bien, nunca faltaba la lección de los cuidados. Ellas se tenían que ocupar de los niños y de los no tan niños. Sirven a los ancianos con cariño y alegría. Las mujeres han sido desde siempre las grandes paganas, vamos a decir, del peso de los cuidados. En los asilos de ancianos las cumplidoras colaboran en el arreglo de la casa, ayudan a los impedidos y procuran distraerles con periódicos y lecturas. De siempre ha sido la familia la que ha atendido a las personas mayores, pero había, claro, personas que no tenían familia o que la familia los abandonaba, y para eso se crearon los antiguos asilos. Así era un hogar de ancianos en los años 40. Si no los podía cuidar la mujer de la casa, los atendía otra mujer casada con Dios. En asilos como este, la dictadura nos enseñaba mayores pasando el rato jugando al parchís y confiándose a Dios. Torno rueda, rueda que rueda Ave María. Y la tornera pues sin pecado fue concebida. Encima de toda cama había un buen crucifijo. Recién salió de gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. Que eran de la beneficencia, de las instituciones de la Iglesia, de la caridad, que atendían a estas personas, y el modelo, digamos, de centro era modelo albergue, ¿no? Porque era de acogida. A la cena de las monjas. Esa era la filosofía del Estado Nacional Católico. Pastelillos de toronja. Caridad. Y que Dios corriera con los gastos. Se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio. Y muy bien que estamos, servidos, muy bien servidos de las madres. Yo se lo pago a todos. Medio kilo azúcar blanca. Muy servido de las hermanitas que nos quieren mucho y son muy atentas. Y al perón la calabaza. Y así fue hasta los años 70. Cuando la tele cambió el término asilo por residencia. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. Tres salve y un Padre nuestro y la gracia de tu mano. Concebida como residencia y no como asilo. Que las residencias se fueron reconvirtiendo y contratando profesionales
que pudieran atender a personas en situación de dependencia con necesidad de cuidados también sanitarios. A la cena de las monjas que te dan gloria bendita. Porque antes, claro, las personas tenían una enfermedad que desembocaba en una dependencia y la esperanza de vida era corta y morían pronto, con lo cual las familias se comprometían a cuidar, pero sabían que era poco tiempo, ¿no? Pero claro, con el paso de los años y la ganancia de esperanza de vida, pues se vio que una persona, por ejemplo, podía tener una demencia y vivir 10 años, 15 años con esta situación. Y claro, una familia es muy difícil que pueda asumir esto. En Alcalá de Henares hay una residencia para muchachos no demasiado jóvenes. Cuando llegaron los 70, el sector empezó a profesionalizarse para aquellos no tan jóvenes. El deporte desempeña un importante papel, como si para estos ancianos empezara una segunda juventud. Según pasaban los años, los centros ampliaban su oferta de actividades. Y se hacía evidente que era necesario destinar recursos al cuidado de los mayores. En 1975 habrá en el mundo 300 millones de ancianos. Esta cifra revela la importancia del problema. En este Boletín Oficial del Estado de 1971 encontramos el primer Plan Nacional de Asistencia a los Ancianos y nacen oficialmente las residencias para pensionistas que puedan valerse por sí mismos y residencias asistidas para pensionistas que no puedan valerse por sí mismos. Se distinguía entre residencias de válidos, se llamaban entonces, que eran personas que estaban en perfectas condiciones, y residencias de asistidos, para las personas que necesitaban algún tipo de ayuda para las actividades de la vida diaria. Los efectos de esta ley los empezamos a notar cuando la tele emitía exclusivamente en color. Cambiaron a las monjitas por enfermeras y médicos. Porque la geriatría se ocupa no solo de que el viejo viva más años, sino de que el viejo viva mejor sus últimos años. En 1978, España vuelve al cauce democrático. Y junto con la Constitución se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales, del que deriva el hoy conocido como Inserso. Fue realmente a partir de la creación del Inserso, en el año 78, cuando se hace el despliegue de toda la red de recursos, tanto de residencias como después, posteriormente, de atención a domicilio, de centros de día. Con el Inserso, las residencias han ido evolucionando hasta el modelo que hoy conocemos. La idea era que cuando uno se jubilaba y había estado trabajando toda la vida y contribuyendo a la seguridad social, pues que tenía derecho a irse a vivir a un espacio donde no tuviera nada que hacer, ¿no? Claro, esto con el tiempo se ha visto que con esto no se satisface la calidad de vida de las personas ni nuestros anhelos de seguir desarrollando nuestros propios proyectos de vida, y empezaron a hacerse análisis y evaluaciones de la poca calidad de vida que se podía ofrecer en estos centros, porque además de comer y de tener una cama, pues necesitamos más cosas. Llevaban años quejándose. ¡De los discursos! ¡Más recursos! Familiares y usuarios de residencias protestaban contra la precariedad en centros como este. Falta mucho personal, se quejan muchísimo los residentes, es increíble. Aquí pasó sus últimos años la madre de Carmen. De rojo, en silla de ruedas. ¡Con nuestros mayores a nadie hace caja! Una residencia pública gestionada por una empresa privada a la que el coronavirus también golpeó.
En el momento que vimos que se restringían las visitas y que en algunas residencias tomaban la opción de no permitir ya las visitas, para los familiares fue una debacle tremenda porque no nos fiábamos, no nos podíamos fiar de ninguna manera. Días antes de que la residencia se confinara, Carmen protestaba para que la Comunidad de Madrid asumiera su gestión. El gobierno autonómico había iniciado un expediente para retirarle la concesión a Aralia. No era fiable tener una empresa que ya sabía que iba a salir, estaba expedientada para salir, para dejar la gestión. En la Comunidad de Madrid no se ha retirado una concesión en 30 años a ninguna residencia. Ahora, justo antes de la pandemia, había unos expedientes abiertos para retirar la gestión a 4 residencias por incumplimientos legales. 3 del grupo Aralia, por cierto, controlado por José Luis Ulibarri, una persona implicada en el caso Gürtel. La madre de Carmen se contagió de coronavirus en la residencia. Un mes después, murió en el hospital, sola. La muerte puedes asimilarla, pero sin despedida es realmente duro y antinatural. Sin haber podido cogerles de la mano, sin haberles podido ver. Carmen cree que la precariedad de la residencia influyó en la gestión de la pandemia. Las residencias no han actuado correctamente en esta pandemia, pero es que además ya el estado previo de precariedad en los cuales se encontraban las residencias ha sido pues, totalmente inviable que esto llegase a buen término. Aralia, la empresa gestora, solo ha contestado a nuestras preguntas vía email. Asegura que la situación previa era correcta, conforme al pliego de prescripciones técnicas de la Comunidad de Madrid. Los ratios de personal son insuficientes de todo punto, están totalmente obsoletos y anticuados y además normalmente no se cumplen. Las residencias son un negocio para las empresas. En España hay más de 370.000 plazas en residencias de ancianos. Más del 80% las gestionan empresas privadas. Incluso cuando la titularidad de la plaza es pública, la gestión suele no serlo. La concertación de plazas en las residencias se guían básicamente por un criterio de precio. Y ese precio es bajo. Una vez que reciben la adjudicación, son empresas, no te digo nada, las que están controladas por fondos de inversión, cuyo objetivo es maximizar sus beneficios y por lo tanto ahorran absolutamente en todo lo que se les ocurra. Se garantiza el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones, pero no la atención a los mayores. María Ángeles también ha vivido la precariedad en la residencia en la que trabaja. La residencia es que se nos caía a cachos, las puertas rotas, las puertas de los armarios han caído encima de residentes, no hemos tenido agua caliente, no hemos tenido calefacción y la Comunidad de Madrid estaba informada de eso. Nosotros hemos denunciado a la Comunidad de Madrid por la falta de personal, que había veces que no desayunaban hasta las 11:30 de la mañana. María Ángeles se encarga, como puede, de 20 residentes y lo hace por un salario que no llega a 1.000 euros. ¿Cuál es tu sueldo, Angelines? Es que me da hasta vergüenza decírtelo, de verdad, porque mi sueldo neto, trabajando 3 domingos al mes, son 939 euros. La mayor parte de ellos tienen trabajos totalmente precarios y con unos salarios ínfimos. Y el trabajo que realizan es un trabajo pues muy duro y muy delicado. En España, el negocio de las residencias factura 4.500 millones de euros al año. En una sociedad cada vez más envejecida, el sector promete beneficios jugosos. Ni el Círculo Empresarial de Atención a las Personas ni la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia han querido participar en este programa. De los 6 grandes grupos de residencias en España, que en conjunto controlan 389 centros, 4 están controlados o tienen como principal accionista un fondo de inversión. Varios de ellos operan desde un territorio fiscalmente opaco como las Islas Jersey. Y eso es responsabilidad de los poderes públicos, de los políticos, de los legisladores, cambiarlo cuanto antes. No es solo un problema de privatización, porque dentro de la gestión privada hay enormes diferencias.
Es verdad que ha habido una introducción de capital internacional, de fondos de inversión que entran a las residencias para hacer negocio. Estamos pidiendo gestión pública, lo tenemos claro. Si no hay gestión pública, estamos otra vez en lo mismo. Se prima el beneficio económico por encima de la atención a las personas. Lo que es absolutamente necesario es que sea la administración la que defina cuál es el modelo de cuidados que tienen que tener las residencias y que después lo controle, que eso se cumple. Nuestro modelo de residencias no ha sabido hacer frente al coronavirus. Y la pandemia ha puesto en el foco sus problemas. Va a haber que sacar muchas lecciones. Probablemente sea la revisión de cómo está funcionando todo este sector. Nuestros mayores tienen que estar en mejores condiciones. Estoy hablando de aprovechar esta crisis para resetear otro modelo de vivir. Maite forma parte del grupo de expertos que lleva años intentando impulsar un cambio. Cree que con otro modelo, los mayores vivirían mejor y estarían más protegidos frente a un nuevo brote. En los países nórdicos y especialmente en Dinamarca impera un modelo que conocemos como vivienda con servicios. Los profesionales que están con ellos son estables, no como en estos centros que nosotros tenemos, donde los profesionales rotan entre las plantas, por lo tanto transmiten, en este caso, pueden transmitir el virus. Ahí la incidencia ha sido bastante menor, pero es solo una hipótesis inicial. Hace 10 años, en esta residencia de Guipúzcoa de la Fundación Matía, donde trabaja Eli, se dieron cuenta de que había un problema y decidieron viajar al norte de Europa para solucionarlo. Las personas mayores no quieren venir a los centros. En un momento determinado eso nos lleva a plantearnos el porqué y a plantearnos pues que tenemos ahí una cuenta pendiente muy importante. Se fueron a países nórdicos, a Suecia, a Dinamarca, a Holanda, se vieron el modelo de atención centrada de la persona que se está aplicando allí, y a través del instituto y del conocimiento también que se genera en el día a día, lo que hemos hecho ha sido intentar adaptar ese modelo a nuestra atención. En este centro de Guipúzcoa, la mayoría de los mayores viven en habitaciones individuales y pueden decorar hasta las zonas comunes. Cuando salgo al pasillo veo las figuras de mi hermano, que son de mi hermano también, porque él me las regaló, y me alegra mucho de verlas. Mira qué bonita es esta. Es como traer un pedacito de casa al centro. Un pedacito de mi hermano. Me emociona. Cada unidad de 15 personas tiene cocina y salón, y el personal que los atiende siempre es el mismo. Se le asigna un profesional de referencia, un auxiliar como profesional de referencia, que va a ser como su cicerone, ¿no? Y su acompañante en todo este proceso. Y que recoge también información sobre la persona, ¿no? Sobre su proyecto vital. Cómo quiero pasar el día, cómo quiero arreglarme, cómo quiero relacionarme. Les doblo la ropa porque no puedo estar quieta. Les doblo la ropa y me entretengo. Y luego me voy a pasear. Las personas no pueden vivir en instituciones. Tenemos que optar por otro modelo. Y ese modelo, que ya está validado desde hace muchísimo tiempo, es el modelo donde las personas se conocen, donde tienen profesionales de referencia estables, que son valedores además de sus deseos, de sus preferencias, y de darle sentido a esa etapa de la vida que no es precisamente fácil. Maite cree que la administración pública está a favor del cambio y que el sector privado tendrá que adaptarse. Hay voluntad
de hacer una evaluación de esto y de realmente reformular el modelo de atención residencial desde la garantía de la financiación pública y desde el consenso y el acuerdo de los proveedores, que tendrán que ir adaptándose a una nueva forma de acompañar a las personas en esta etapa de la vida. Tenemos un sistema de cuidados de larga duración que representa el 0,5% del Producto Interior Bruto. Si todos queremos tener unas residencias en mejores condiciones, de más calidad, queremos más inversión pública, pues eso tiene un coste. Dicen que las crisis siempre tienen una oportunidad. Yo espero y confío que por todo esto que ha ocurrido y por lo que ya sabemos y conocemos, que no queda ahí escondido como ha venido pasando, que las administraciones públicas, los gobiernos, hagan una prioridad en el tema de los cuidados. Una prioridad que tiene que ver con el bienestar de toda la sociedad, porque todos queremos vivir en una sociedad donde se trate bien a las personas que necesitan apoyos. Recuerdo una imagen de mi abuelo que era genial con su boinita. Siempre le llevaba el Dígame, que era una revista que editaba el periódico Ya. Pero tú no sabes que así no se puede ir a la calle, que hay que ir bien vestida. Y decía, pero abuela, si ahora se viste así. Nos regalaba un bizcocho en nuestro cumpleaños. O sea, ella el recuerdo es el olor del bizcocho. Con él aprendí a leer, y me enseñó a ser crítica y me dijo siempre, piensa por ti misma, piensa por ti misma. Mi amona María decía que nunca permitiéramos depender económicamente de un hombre, porque si dependías económicamente estabas perdida. Fíjate, ¿eh? Y ellas nacieron en el siglo XIX, ¿eh? Fíjate. La pena que esto va a ser, pues eso, una generación perdida. Es el portero hortelano y jefe también de esta casa. De todo, aquí de todo. En esta residencia de Lleida han conseguido no perder a nadie de esta generación. Aquí son una familia en la que cuidan de 85 ancianos. Todo se reduce a este momento, lo demás ahora da igual. No tenían suficientes mascarillas ni equipos de protección y la directora del centro tampoco tenía posibilidad de comprarlos. Una esfera antitemporal, lugar al que nadie más accederá. Yo me veo en ese momento que no tengo herramientas ni mías propias ni del mismo sistema, ¿no?, que me pueda ofrecer para proteger en esto tan grande que nos está viniendo. Un espacio en el que el mundo se mantenga siempre inalterable. Carolina tomó una decisión que en ese momento no tenía precedentes en España. Cuando la COVID pegaba más fuerte, decidió encerrarse con ellos. Decidió encerrarse con ellos. De hecho, me vengo con la maleta, me quedo y a partir del lunes empieza mi equipo, que para mí era un súper equipo y a día de hoy os puedo decir que no lo era para mí, es un súper equipo. Empiezan a venir con maletas y yo al principio digo, ¿qué hacéis? Y me dicen, mira, Carol, tú te quedas y nosotros nos quedamos contigo. Bueno, esto fue increíble, imaginaros, ¿no? Yo nunca les pedí que se vinieran y se quedaran, sino que fue voluntariamente, hasta que llegamos a la mitad del equipo y entonces decidimos que parábamos para dejar otra mitad afuera, ¿no? Porque en algún momento teníamos que hacer el relevo. Todo se concentra en un destello de imágenes y luz. Y entonces crearon su mundo aislado del drama. ¿Qué estás contenta? ¿Estás contenta?
Aquí no hubo ni un solo infectado, pero sí se tomaba el vermut todos los días. Pues implantamos el vermut diario que hacíamos con los abuelos, entonces era también un rato muy chulo que compartíamos. Cada día sin coronavirus era un motivo de celebración. La música la pinchaba DJ Residente. Días superados, sin síntomas, pues poníamos la radio a toda castaña. Bueno, la ponía de hecho un residente nuestro. Decía, Carol, hoy hemos pasado, ¿no? Y decía, sí, sí, y ponía el volumen y todos nos volvíamos como un poco allá aplaudiendo y bailando. Y decía, madre mía, cualquiera que nos vea. Pero bueno, era nuestra manera, ¿no?, de celebrar la victoria diaria que teníamos y de lucharlo juntos, porque al final lo estábamos luchando juntos. Tan juntos que no vieron a sus familias en 28 días. Y para que vieran que iba todo bien, este vídeo. Y Friends simbolizó para nosotros, ¿no?, como él, estoy aquí, ¿qué tenemos que hacer? Adelante, lo conseguiremos. Pues fue una de las canciones, ¿no?, porque ya no éramos nosotros, éramos todos, ¿no? Lo luchamos juntos, lo vivimos juntos y lo hemos conseguido juntos. Eso es digno de una ovación y de las más grandes, esa actitud. Es que precisamente en esas residencias es en las que hay que fijarse para saber qué es lo que hay que hacer en el futuro cuando surjan cuestiones como las que han surgido ahora de la crisis. Ha evitado pues muchos fallecimientos y ha salvado muchas vidas. Las familias afectadas denuncian que la pandemia solo ha puesto de manifiesto problemas que ya existían en las residencias.